siempre y cuando en él se trabaje con el enfoque biográfico narrativo. Si podemos subir un poquitín, Carla. Bueno, ¿qué elementos va a tener que tener ese diseño? Es el título de la investigación, un resumen de no más de 250 palabras sobre qué trata la investigación. Bueno, en esta investigación vamos a trabajar sobre las trayectorias de los estudiantes a lo largo de su carrera de ingeniería en tales condiciones y con este propósito, etcétera. Palabras claves, ¿no? O sea, cuáles son esas palabras que si alguien tuviera que buscar el resultado de ese trabajo, qué palabras utilizaría para ubicar, para identificar ese trabajo. Objetivos generales y objetivos específicos, no más de una página, no se pasen de rosca con los objetivos porque no es necesario que las investigaciones tengan 7 millones de objetivos porque después no se logran cumplir. El diseño metodológico, ahí sí no más de 3 páginas, fundamentando por qué eligieron el enfoque biográfico narrativo, quiénes serían los sujetos con los cuales se va a desarrollar la investigación, en términos de edades, género, clase social, pertenencia a un grupo étnico, si eso fuera importante, pertenencia a algún colectivo social, si también eso fuera importante, como ser un sindicato o una organización estudiantil o un partido político o una organización no gubernamental o una iglesia o lo que fuera. Mencionar y explicar qué técnicas de investigación se utilizarán, si va a haber encuestas, entrevistas, observaciones participantes u otras para cada uno de los momentos de la investigación, es decir, más allá de las entrevistas biográfico-narrativas, puede ocurrir que ustedes previamente quieran hacer una encuesta o quieran hacer entrevistas, una única entrevista a ciertos sujetos o lo que consideren oportuno, como para triangular después con el enfoque, el resultado, los productos del enfoque biográfico narrativo propiamente dicho. Profundizar en qué tipo de encuestas se van a realizar y cómo se van a validar los datos obtenidos, que es lo que venimos comentando y hablando a lo largo de este curso. Y finalmente, si subimos un poquito más, Carly, el archivo, la bibliografía, y luego, esto no me voy a poner a explicarlo ahora, pero hay ciertos aspectos formales que están en este documento, que es la cantidad de páginas en total. Como verán, dice una extensión de hasta 5 páginas, incluyendo las referencias bibliográficas, y después el trabajo se va a presentar. Eso ya lo vamos a explicar después, o lo vamos a explicar a través del aula virtual. Se va a presentar a través del aula, y la fecha de presentación es hasta el 20 de octubre, hasta las 23:59. Ese grado de precisión tiene que ver con que el aula virtual se programa para recibir los trabajos, y pasado el 23:59, al entrar en el día siguiente, no les va a permitir subir más el trabajo. Así que estén atentos y atentas a esa cuestión. De aquí hasta el 20 de octubre, mejor dicho, hasta un par de días antes, hasta el 18 de octubre más o menos, vamos a tener abierto un nuevo foro que es sobre trabajo final, y en ese foro ustedes van a poder hacer las preguntas, las consultas y los pedidos de orientación que consideren pertinentes. Lo que sí les pedimos, por favor, no metan todo el trabajo como lo vienen elaborando
y digan, ¿está bien? Porque si hacen esa pregunta no la vamos a contestar. Lo que necesitamos es que hagan preguntas específicas. Tengo esta dificultad con los objetivos, no sé cómo decir esto y entonces, ¿cómo lo podría hacer? Me está siendo difícil hacer la descripción del tipo de entrevista. ¿Qué debería hacer? Pero no, por favor, no nos pongan en la situación de decir 2 días antes de la presentación, acá está el trabajo, ¿está bien? Porque no lo vamos a contestar, porque no tenemos tiempo para leer el trabajo completo y darles una respuesta 2 días antes de la fecha de presentación. ¿Sí? Bien, dicho esto, abro la ronda de preguntas para lo que quieran saber acerca del trabajo. Jorge, no, Jorge está diciendo que se va a unir. Bueno, pensé que era una pregunta, pero no. Bueno, o está demasiado claro o está demasiado oscuro, no sé. Me parece que está demasiado claro para mí. No sé. Bueno, Obvio que hay que hacerlo. Hola, Pablo. sí, Eduardo. No, en mi caso, para mí está claro las consignas del trabajo. Ahora hay que sentarse y empezar a trabajar, nomás no queda otra. Así que eso nomás Bueno, de mi aporte. Seguramente cuando sí. empecemos a trabajar y a base de las consignas, empecemos a trabajar, por ahí nos van a empezar a surgir algunas dudas y bueno, vamos a aprovechar el foro que abrieron. Bueno, les digo porque conozco el caso que Eduardo trabajó con un enfoque cercano al biográfico narrativo en su tesis de maestría. Entonces a él le interesaba profundizar su conocimiento acerca del enfoque. Entonces él puede tomar ese trabajo y ajustarlo a esta propuesta de diseño. Entonces puede tomar que sea por ahí es el mismo tema, los mismos objetivos, o por ahí reformularlos en función de la utilización del enfoque biográfico narrativo. Yo lo que quiero insistirles es lo siguiente: si ustedes están pensando, si tienen un proyecto, un preproyecto de tesis o lo que fuera, no inventen la pólvora y empiecen a elaborar otra cosa. Aprovechen eso que tienen, porque aparte les va a servir para mejorar ese proyecto que están armando. Sí. No, a mí por ahí me van surgiendo ideas, pero no sé, como que implicarían reformular algunas cuestiones de los objetivos. Por ejemplo, yo quiero trabajar, bueno, propongo ver los cambios en las subjetividades femeninas a partir de la participación en organizaciones sociales y políticas, ¿no? Por ejemplo, si yo incorporara la encuesta, que no lo había pensado, ¿no? Para poder hacer un mapeo pero no sé, ahora lo estoy pensando en voz alta, de Sí, las está bien. organizaciones sociales donde hay mujeres participando, bueno, como que eso implicaría cambiar algunos objetivos para después poder profundizar en 2 o 3 entrevistas con este enfoque biográfico. Me parece que podría estar bueno, pero no sé, estoy pensando todo en voz alta.
como hacer No, un está bien, mapeo. Silvana, pero lo que estás planteando sirve para que sigamos pensando un poco más. No nos olvidemos que cuando hablamos del enfoque biográfico narrativo hablamos de biografías en contexto. Entonces, si Silvana va a trabajar con mujeres que participan en organizaciones sociales, etcétera, etcétera, hay que poner en contexto esto. Hay que decir, bueno, cómo son esas mujeres, de dónde son, qué tipo de participación tienen, en qué tipo de organizaciones, son organizaciones sociales, son organizaciones políticas, son sindicatos, son, no sé, lo que decíamos antes, son clubes de barrio, no sé, puede haber cientos de diferentes dimensiones que es necesario abordar, porque es una biografía o son biografías de mujeres, pero bueno, ¿de mujeres en qué contexto? ¿En qué contexto? Hoy, a modo de un ejemplo que puede servir, hoy escuché con mucha atención la participación de una diputada provincial de Misiones que fue muy agredida por otros políticos, dirigentes políticos, por su carácter de mujer. Y se trata de una diputada que hizo la escuela secundaria mientras era diputada. O sea que imagínense las características que puede tener el perfil de esta persona. Y hablaba y está ocupando un lugar importantísimo, es diputada de una provincia. Y sin embargo, como su historia fue marcando hitos, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, tenemos que poner en contexto esa biografía. Tenemos que decir, bueno, esta mujer hoy llegó a diputada, pero antes, ¿qué fue? Antes fue una campesina, antes participaba en un movimiento social urbano, antes era parte de un colectivo feminista, antes o hoy es una militante de un movimiento social. Bueno, todo eso es parte de cómo contextualizamos eso. Entonces, para hacer esas cosas podemos utilizar otro tipo de datos que no son necesariamente datos surgidos de una entrevista cualitativa. Por ejemplo, yo puedo tomar datos secundarios y decir, bueno, estadísticamente, miren, para darles un ejemplo que puede ser interesante. Yo ayer escuchaba una entrevista que le hacían, bueno, una de las entrevistadoras está acá haciendo el curso, Alicia, le hacían al decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Misiones, hablando de todo el tema del financiamiento universitario. Y una cosa que dijo Fabián, el decano, es que el 72% de los estudiantes de educación superior de Misiones elegían la universidad pública. Bueno, ese es un dato de contexto fundamental si yo voy a trabajar, por ejemplo, historias de vida de estudiantes universitarios y de estudiantes universitarios en universidades públicas. Bueno, yo no sé dónde sacó el decano ese dato, supongo que de algún lado lo sacó, no lo sé porque lo escuché en un programa de radio, pero digo, son elementos importantes para contextualizar. Porque el si documento de evaluación institucional, la UNAM está transitando, contextualizo a los compañeros, a las compañeras que estamos transitando el proceso de evaluación externa, entonces están definiendo documentos, análisis de datos, y bueno, el decano toma la información de los datos que surgen de este análisis que se está haciendo. Sí, que a su vez creo yo provienen del Censo Nacional, debe ser de la encuesta permanente de hogares o de qué es la que más habitualmente se usa o de algún dato del Ministerio de Educación, no lo sé. Pero digo, siempre es poner en contexto a ese sujeto con el cual vamos a trabajar. No es un sujeto que viene de la estratosfera, digamos, diría un presidente que prefiero no recordar.
Alicia. Sí, yo quería aportar un poquito yo estoy incorporando en las entrevistas de la radio, venía trabajando un poco ese enfoque, pero no ese enfoque, digamos, venía como trabajando en esa línea, pero ahora más conscientemente tratando de incorporar en las entrevistas este enfoque. Y pasan cosas recontra movilizantes. El otro día, creo que ayer mismo también, entrevistamos al secretario general de Trabajadores No Docentes de la Federación, que ahora está el secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores No Docentes. Y bueno, toda la cuestión así como más formal de las preguntas, las entrevistas. Después, al final, yo le pregunto algo así, ¿cómo se siente él como dirigente en este contexto? Porque estaba hablando de trabajadores por debajo de la línea de indigencia, para el sector no docente y docentes, qué sé yo. Y él dice, es como que piensa un poco y empieza a contar cosas como que hay trabajadores no docentes que viven en situación de calle. Y va como metiendo, que me parece muy movilizante que uno pueda conscientemente ir explorando para estas entrevistas, que además nosotras en la radio hacemos 6 entrevistas casi por día, que es como, es agotador además. Entonces, pero le mete como nos permite explorar otras cosas y está muy interesante eso. Y ahora que poder hacerlo de manera más consciente, me parece también eso más aprovechable, este enfoque. Bueno, justamente esto que trae Alicia nos sirve para seguir pensando que a veces el entrevistador, con esta cuestión de la implicación que yo les comenté, que también nos juega, nos moviliza cosas. ¿Qué le habrá movilizado? No lo sé. ¿Qué le habrá movilizado a Jesús Quintero a hablar con una persona acusada de haber matado y que afirma haber sido inocente? ¿Qué le puede haber movilizado a ese entrevistador? ¿Qué nos puede movilizar, como dice Alicia, haber entrevistado a un compañero, porque Alicia es no docente de la universidad, a un compañero no docente que vive en situación de calle? Esas cosas nos conmueven y está bien que nos pase. El tema es cómo podemos distanciarnos un poco para poder producir conocimiento y no quedar atrapados en ese compromiso afectivo con el otro, porque si queda... Entonces hay investigaciones que tienen un alto riesgo desde el punto de vista del sujeto que investiga, porque a ver qué pasa cuando investigamos sobre violencia de género. ¿Qué pasa cuando investigamos sobre, sobre sujetos que pertenecen a comunidades indígenas que viven en situación de calle en las ciudades, en las grandes urbanizaciones de las provincias, por ejemplo? ¿En qué punto nos conmueve? ¿En qué punto nos permite seguir investigando o nos pone y nos bloquea? Entonces, si además de eso, de hacer eso, nosotros trabajamos con otro compañero, con otra compañera, eso lo podemos procesar, porque si no quedamos atrapados en el problema, como yo les decía, en el obstáculo epistemofílico. Estamos tan implicados por ese sujeto pobre, por ese sujeto indígena, por esa mujer golpeada, estamos tan implicados que no podemos salir de nuestra tristeza, de nuestra bronca, y ahí estamos en el horno, porque no podemos construir conocimiento.
¿Qué quiero decir con esto? ¿Que seamos insensibles a lo que les pasa a los otros sujetos? No, pero si nuestra tarea es investigar y nuestra tarea es producir conocimiento, tenemos que lograr un cierto distanciamiento. De eso se trata. Jorge. Buenas noches. Estaba pensando ahora en el tema y, bueno, yo soy docente de letras, lo dije muchas veces, pero estaba pensando en dos colegas en particular que yo admiro mucho, una de la Universidad Nacional de Tucumán y otra de la Universidad Nacional de Jujuy, ambas profesoras con trayectoria de más de 25 años y con enfoque en lo que son las variedades en lingüísticas y con trabajos que van de ese mismo lado para pensar esto de la identidad docente, de lengua en particular, la norma y las variedades, como esas tres ejes que tiene como una preocupación muy grande en docentes de lengua cuando estamos el estándar, cuando pensamos la variedad, y son dos docentes que tienen esto, ¿no? Me pasa que yo, porque cursé con ambas, trabajé junto con ambas, yo soy de Jujuy y estudié en Tucumán, entonces tuve una formación con la otra profesora, y ahora estoy trabajando con la otra que estoy pensando, ¿no? Entonces a mí me pregunto y no sé eh, qué tanto sentido tendría emparentar esos dos contextos diferentes, que una es de Tucumán y otra es de Jujuy. Una nació en Salta y después trabajó en Jujuy, la otra en Mar del Plata y después trabajó en Tucumán. Contextos muy diferentes, pero la temática que me preocupa o que focalizaría las cosas es muy similar, porque las dos llegan a preocuparse mucho por las variedades, el estándar, la enseñanza de la lengua, y entonces pregunto si es viable o si tendría que pensar en una sola o en docentes que tuvieran más juntos, ¿no? Porque cuando me dice esto de pensar el contexto, acá serían dos contextos muy diferentes. Lo que las une es la temática, pero... Está bien. Si vos estás en condiciones de abordar y trabajar con dos sujetos, adelante, porque hay cosas, siempre va a haber cosas en común, algunas, y cosas diferentes. Si trabajamos, como estábamos contando hoy, con estudiantes de ingeniería y nos interesaba focalizar sus representaciones sociales acerca de la matemática y la relación de estas representaciones con sus trayectorias estudiantiles, tenemos distintos estudiantes con distintas historias. ¿Qué tienen en común? Son estudiantes de ingeniería. ¿Qué tienen de distinto? Que ya son de dos ingenierías distintas. ¿Qué tienen de común? O que tienen de distinto quizás, que uno es un varón y otro es una chica. Bueno, pero puede ser interesante esa comparación, no para establecer comparaciones que nos permitan llegar a una conclusión de decir todos los estudiantes de ingeniería agronómica, hombres, tal cosa, y todas las mujeres, porque estos enfoques y la investigación cualitativa en general no permiten hacer generalizaciones. Pero, como dicen algunos autores, sí, los conocimientos son transferibles. ¿Qué quiere decir que son transferibles? Quiere decir que si el día de mañana alguien quiere pensar en las representaciones sociales de los estudiantes de ciencias sociales sobre estadística, por ahí les pueden ser útiles algunos resultados de esta investigación sobre las representaciones sociales de la matemática en estudiantes de ingeniería. Entonces, en el caso que vos estás planteando, Jorge, cabe lo mismo. Son dos profesoras que tienen cosas en común, como es su enfoque de trabajo respecto a la cuestión lingüística, etcétera, y dos historias distintas. Y bueno, si vos lo podés hacer, si vos podés abordar ese proceso con ambas, dale para adelante. Perfecto, sí, me preocupaba la pertinencia porque decía,
estoy mezclando aceite con agua, pensaba, pero no, si lo que como me dice son algunas cosas en común y bueno, ver algo contrastivo o ver algo claro, en profundidad con cada una. Claro, claro. No, los trabajos que permiten cierta comparación son muy interesantes, pero también, bueno, están las condiciones de quienes investigamos. Si estamos hablando de un equipo de investigación de varios, es una cosa. Si estamos hablando de un tesista de doctorado que trabaja solo, yo personalmente siempre he discutido en los ámbitos que me ha tocado participar, cuando fui director de un doctorado o de una maestría, la inconveniencia de que las tesis sean unipersonales, porque a mí me parece que va a contrapelo de lo que es la investigación. La investigación se hace en equipos, no se hace solo, no se hace solo. Pero bueno, habría que buscar, algunas instituciones lo han hecho, como, por ejemplo, les doy un ejemplo de algo que me tocó cuando yo era estudiante de doctorado en la Universidad de Málaga. La Universidad de Málaga tenía líneas de investigación en las que participaban los profesores del doctorado. Entonces, de pronto, había una línea que fue en la que yo me inscribí porque me interesaba, que tenía que ver con la educación virtual y el rol docente en el marco de la educación virtual. Y bueno, mi director de tesis formaba parte de una línea de investigación en la que había otros compañeros que hacían sus tesis y había cosas en común. Entonces había momentos en que hacíamos como ateneos y cada uno de nosotros iba comentando y compartiendo con el otro los avances de su trabajo. Bueno, son dispositivos que se pueden imaginar para que ese trabajo de la tesis de maestría o de doctorado no sea un trabajo aislado. Algunas instituciones lo están haciendo y están avanzando muy bien en ese sentido, y hay otras que siguen en el enfoque tradicional de, bueno, la tesis doctoral es individual y no se puede trabajar en conjunto. Bueno. Bueno, si nadie más quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, quejarse, si se quieren quejar, abrimos el libro de quejas. En todo caso, ahí en la facultad hay un libro de quejas y entonces se quejan ahí. No hay, disculpen, en el posgrado no hay. Bueno, entonces abrí un libro de quejas, Carlita. Bueno, nada, con esto estaríamos cerrando el curso, por lo menos en todo lo que tiene que ver con los encuentros sincrónicos. Seguimos comunicados a través de los foros. Creo que una gran mayoría fue comprendiendo cuál es la importancia que tiene el foro, porque hubo mucha participación y eso me parece bárbaro. Y bueno, para mí decirles que la verdad que fue muy placentero esto de trabajar todos los viernes de 18 a 21. No hay nada que me fascine más que hacer esto los viernes a la tardecita de noche. Pero bueno, no, de verdad que fue creo que fue una hermosa experiencia. Les agradezco toda su participación. Hoy la ironía está en su máxima expresión, ¿eh? Hoy la ironía está en su máxima expresión. Nunca lo hice ni lo volveré a hacer. No, bueno, voy a hablar seriamente.
No, y digo, de verdad, creo que para mí fue muy placentero, creo que hubo mucho diálogo, mucho intercambio, que todos nos fuimos enriqueciendo un poco con toda esta actividad. Espero que ustedes se hayan sentido muy bien como yo me sentí, así que les agradezco de verdad toda esta participación. Espero que les sea útil en los distintos proyectos en los que están precisamente implicados o implicadas. Y bueno, y seguiremos en contacto en lo inmediato en los foros. Y después quedará abierta la posibilidad de estar en contacto ya más a modo personal, individual. Yo después les voy a pasar al final de que terminemos mi correo electrónico por si alguno tiene interés sobre algún tema en particular ya transcurrido y terminada la etapa de la evaluación. Así que de mi parte solamente agregar eso y bueno, y si no hay nada más que decir o que escuchar, creo que podemos ir cerrando. Gracias Alicia por el comentario, gracias Carmen, gracias Marisa y así sucesivamente. Chao, chao a todos. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos por participar, a todas. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.